En una conexión en estrella, ayer vimos que estas cosas se cumplen toda la vida. La corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase, como vectores. Estamos hablando de vectores. Ustedes tendrán que saber por qué. Que el voltaje de fase es estar hablando del mismo voltaje de línea neutro, porque el de fase es que le dijimos de fase porque estaba aplicado a la fase, pero está entre la línea viva y el neutro. Son los conductores que llegan a alimentar ahí. Que la magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase y que el ángulo del voltaje de línea es igual al ángulo del voltaje de fase más 30. Y que esto corresponde a una secuencia que hay entre las líneas vivas. Todo lo que se habla en el primario del transformador se cumple en el secundario del transformador. Y dijimos que así como podíamos conectar los transformadores en estrella, así podemos conectar también las cargas en estrella. Y entonces nos fuimos a una carga. Que una carga trifásica está compuesta por 3 impedancias de fase iguales entre sí. Eso es de manera ideal. Eso en la práctica no se da. Ni les dije, ni en los aparatos nuevos, ni en los motores nuevos. Siempre existe una pequeña diferencia entre ellas cuando son nuevos, pero que con el paso del tiempo les dije que que la máquina se va deteriorando, que va trabajando por el uso. Eso se vuelve más grande. La diferencia entre ellas se vuelve más grande. Pero para nosotros vamos a decir que son iguales. Es que toda carga trifásica, no importa cómo esté conectada, porque nosotros vamos a ver dos conexiones, la estrella y la delta, que no importa cómo esté conectada, toda carga trifásica es alimentada con voltaje de línea. Se le llevan las 3 líneas vivas. Dependiendo de cómo está conectada, se le lleva el neutro. Para una carga en estrella, se lleva el neutro. Para una carga en delta, vamos a ver que no. Entonces, para analizar la carga ya, es mejor analizarlo por su impedancia de fase. ¿Por qué? Porque pues resulta mucho más cómodo. Cuando vimos la ley de Ohm en la primera unidad, dijimos que en palabras la ley de Ohm era que el voltaje aplicado al elemento era igual al elemento multiplicado por la corriente que lo atraviesa. Es que el problema aquí es que hay dos voltajes, voltajes de línea y voltajes de fase. Entonces, había que diferenciar que el voltaje aplicado a la impedancia de fase es el voltaje de fase, no el de línea. Es el de fase el que se le aplica a la impedancia de fase. Entonces, que ese voltaje iba a ser B de fase, que es igual a B de línea neutro, que iba a ser igual al elemento. ¿Quién es el elemento? La impedancia de fase. Multiplicada por la corriente, ¿quién es? Dijimos que tanto la línea como la de fase son iguales si ponemos y de fase, que no hay problema. Ahora que la carga es trifásica, dijimos que ya no, cuando consume energía ya no solo podemos hablar de P, sino que hay que hablar de S, que es la potencia compleja o potencia aparente. Y que esta S, como fórmula, sigue siendo igual a B por el conjugado de la corriente. Solo que ahora, pues, esta vez nosotros tenemos que saber diferenciar quién es, si es voltaje de línea o voltaje de fase. Con respecto a I, no importa, porque ya sabemos que I de línea es igual a I de fase, pero sí en el B tenemos que saber de qué estamos hablando. Es que hablar sobre la potencia que consume una carga, es mejor hablar de la potencia que consumen las fases. Como ella está compuesta de 3 impedancias de fase, cada impedancia de fase va a consumir una potencia. Pero como cada impedancia de fase es igual, entonces podemos decir que la potencia total que consume la carga trifásica
es la potencia de este, más la potencia de este, más la potencia de este. Pero como las impedancias de fase son iguales, entonces se dice que la potencia de fase también son iguales. ¿Me van siguiendo ahí, verdad? Sí. Sí, ingeniero. ¿Puedo volver a Ok. repetir? Entonces, olvidémonos de solo hablar de la potencia de la carga, que es V por I, porque estamos hablando de toda la carga. Nos centramos mejor en hablar la potencia que consume la impedancia de fase, para después sacar esta. Entonces, recuerden, la potencia de un transformador, ¿cuál es la única forma para encontrarla? La sumatoria de todas las potencias. Correcto, la sumatoria de las potencias consumidas por las cargas, correcto. Entonces, no vamos a hablar en la potencia del transformador porque hasta que encontremos las potencias en las cargas, sumamos y encontramos eso. Entonces, vamos a hablar aquí. Entonces, en lugar de decir que potencia es igual a V por I, la potencia en la carga. A ver. Voy a subir esto porque aquí se derivan un montón de ecuaciones. Y aquí sé que se me van a perder porque no saben vectores ni saben Pitágoras. Entonces, cuando hablemos de la potencia que consume la carga, vamos a decir que es 3 veces la potencia de fase, por lo que ya hablamos. Eso sería 3 veces, como fórmula potencia, dice V por I conjugado. ¿Cómo fórmula? Entonces, ¿cuál es el V que se le aplica a la fase? Entonces nos vamos al diagrama. Mi fase es la impedancia de fase. ¿Cuál es el voltaje que aplico aquí? Voltaje de fase o voltaje de línea neutro, no voltaje de línea. Entonces ponemos V de fase. ¿Por quién? Dice, por I conjugado. Pero en una estrella, nosotros sabemos que la corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase. Entonces, eso lo podemos poner como I de fase conjugado. Como S, hemos dicho, es un vector. Como S es un vector, yo sé que esa S expresado en forma polar puede tener su magnitud y debe tener su ángulo. Eso expresado en forma polar. Pero yo sé que expresado en forma rectangular tiene que tener su componente real y tiene que tener su componente imaginario. S como vector va a tener las unidades de voltiamperios. VA son voltiamperios. Esta S descompuesta, expresada en forma rectangular, sus componentes son P y son Q. A esta P se le conoce con el nombre de potencia activa y sus unidades siguen siendo los watts. A esta Q se le conoce por el nombre de potencia reactiva y sus unidades son los bars. Voltiamperios reactivos. Bar significa voltiamperio reactivo. Esa potencia Q puede ser tanto positiva como negativa. ¿Por qué surge que ahora la energía que consume una carga trifásica es P más o menos JQ y ya no P como en las cargas monofásicas? Es porque nosotros sabemos que ahora la carga trifásica es igual a R más o menos JR. Esta cuestión es lo que hace que ahora aparezca S, porque ya mi carga no es puramente resistiva. La la potencia activa es la que me está realizando el trabajo. Pónganle que tenemos trabajando una
una banda que en un aserradero, la sierra que corta las trozas esas, que les va dando la forma y va sacando los tablones. Entonces, P es la energía necesaria para que esa sierra corte esa madera. Ojo ahí, que no quiero que se confunda. O hablemos de la construcción de una silla. No importa de qué tipo de silla. Yo tengo que hacer diferentes pasos para construir una silla y todos los motores o todas las máquinas que necesite van a tener que realizar un trabajo. Ese trabajo que realizan es para construir la silla. Pero este Q que está aquí es la energía que nosotros necesitamos para hacer girar la máquina. Solo para hacerla girar. No para que haga el trabajo, sino que para hacerla girar. Todo motor generalmente, en términos muy generales, consta de lo que es el rotor o masa, que es lo que viene internamente en el motor, y es lo que gira. Cuando ustedes miran que ahí están los pistones, las poleas del motor girando, los ejes, perdón, del motor girando, entonces es que este está dando vuelta ahí arriba. A eso se le llama rotor, por eso, porque está rotando. Y a la parte de afuera se le llama estator. Porque simple y sencillamente pues está estático. Tanto el estator como el rotor tienen en sí unos devanados, que ya hemos dicho que los devanados no son más que un alambre sólido enrollado por algún lado. Hay devanados enrollados aquí por dentro del estator, no es que están por fuera, por dentro, nosotros no los vemos. Y hay devanados aquí en el rotor. Esos devanados trabajan de la siguiente manera. Se crean al aplicarle electricidad a esos devanados, se van a crear campos magnéticos, tanto en el estator como en el rotor. Si nosotros creamos campos magnéticos en el estator que son norte y en el rotor que son norte, ¿qué va a pasar con esos campos? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen, ¿va? Polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Entonces, cuando son iguales, esto es lo que está haciendo, no jueguen con unos imanes, pónganlos entre sí y van a ver que al tratar de acercarlos, no es que los desplace en este sentido, sino que hacia acá. Eso es lo que logra que el motor gire. Entonces, se están creando campos magnéticos por todos lados, pero iguales, para que ellos estén rotando. Eso es lo que hace que un motor rote. Esos campos que se crean tanto en el estator como en el rotor. A veces los mecánicos, más que todo, hablan de que, por ejemplo, el motor de arranque quedó pegado. Se quedó pegado. Entonces, ellos dicen, tienden a darle unos golpes al motor. Eso es porque estos campos que se crearon, en lugar de crearlos de esta manera, se crearon de esta. Entonces, en lugar de repelerse, se atrajeron y por eso dicen ellos que se pegó. Usan esa terminología. Eso es porque ya el motor comienza a trabajar mal y no queda perfectamente alineado como debería. Entonces, por eso le dan un golpe y al darles un golpe, entonces los campos se alinean. Entonces ya vuelven a quedar ordenados como es y él ya puede empezar a girar. Eso es porque con el paso del tiempo, de tanto trabajo que realiza, pues ya no quedan alineados los campos y al darles un golpecito, ellos se alinean y vuelven a empezar a rotar. Entonces, por eso es que aparece este Q. Ese es un concepto increíblemente importante para cuando ya miremos lo que es
el factor de potencia que tiene que ver mucho con ustedes porque significa pisto. Y el pisto pues significa ser menos competitivo para una empresa cuando es en costos y tener problemas. Entonces, ojo con esos conceptos. P, la potencia activa, es la que me realiza el trabajo. Y Q, que es la potencia reactiva, es la energía necesaria para crear estos campos magnéticos que son los que hacen rotar el motor. Sin esos campos magnéticos, ella no podría girar. Ese motor no podría girar, perdón. Entonces, nosotros necesitamos tanto Q como P. Pero la cuestión es que nosotros este Q no podemos dejar que se dispare o se consuma cualquier cantidad de energía para hacer girar los motores. No, ellos consumen una cantidad adecuada de energía dependiendo del estado en el que él se encuentra. Si ya su estado es muy malo, entonces él va a consumir mucha Q. Entonces, ojo con eso. Por eso aparece esto y se divide en esto. Ahora, entonces, ¿quién me produce P? Me lo produce R. ¿Y quién me produce Q? Me lo produce X. Vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. De estas cuestiones que tenemos ahí, vamos a llegar a eso. Vamos a aplicarle Pitágoras a un vector. Teniendo el cuidado de que hemos dicho que Pitágoras lo que hace es sacar magnitudes, porque en Pitágoras pues lo que tenemos es un cateto, pero en vectores lo que tenemos son componentes. Y las componentes de un vector pueden ser tanto positivas como negativas. Entonces cuando apliquemos Pitágoras a un vector, tendremos que ser conscientes nosotros de dónde está ubicado el vector. Bien. Entonces, como potencia es igual a 3 veces B de fase por I de fase conjugada. Entonces, podemos empezar a trabajar con estas cosas. Ya habíamos hablado que en una conexión en estrella, la magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase. Entonces, si quiero empezar a sustituir aquí y ya no poner eso, yo podría decir que esto es 3 veces esto sobre la raíz de 3. Y de fase, como es la misma de línea, nosotros podemos poner y de línea conjugada. Esto quedaría al final raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de línea por la magnitud de I de línea. Perdón. 3 veces B de fase por I de fase conjugada. No lo voy a llevar. 3 veces la magnitud de B de fase con un ángulo de B de fase por la magnitud de I de fase con menos el ángulo de corriente de fase, porque se está hablando del conjugado. Entonces, si sigo expresando esto y ya agrupo mis términos, sería 3 veces la magnitud de B de fase por la magnitud de I de fase con ángulo de B de fase menos ángulo de I de fase. Entonces, como S es igual a este resultado, y yo sé que S es un vector, desde ahí, si yo quiero separar componentes, perdón, podría decir que la magnitud de S es 3 veces la magnitud del voltaje de fase por la magnitud de la corriente de fase, y que el ángulo de S es igual al ángulo del voltaje de fase menos el ángulo de la corriente de fase. Y aquí es donde yo sé que la magnitud del voltaje de fase es la magnitud del voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces esto lo podría poner como 3 veces B de línea sobre raíz de 3.
por la magnitud de I de fase, que yo sé que es la misma de línea. Puedo poner eso. Entonces, este con este se va y me queda raíz de 3. La magnitud de B de línea por la magnitud de I. Y ahí podemos andar jugando con un montón de cuestiones. En un plano cartesiano, nosotros podemos graficar la potencia que consume la carga y nosotros sabemos que eso lo podemos expresar en componentes rectangulares. Recuerden que S puede tener tanto Q positivo como Q negativo, que puede estar aquí también. Entonces, si lo quiero expresar como Pitágoras, yo sé que P es magnitud de S coseno de teta de S. Y yo sé que la magnitud de S es esto. Entonces yo sé que P es raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de línea por la magnitud de I de línea por el coseno de teta S. Yo sé que Q es módulo de S por el seno de teta S. Entonces sé que Q, como esto de nuevo es esto, raíz de 3, magnitud de B de línea, la magnitud de I de línea por el seno de teta S. Así vamos a ir jugando, para que vayan viendo cómo van apareciendo todo ese montón de ecuaciones. Seguimos hablando de una carga trifásica. En una carga trifásica, nosotros ya habíamos demostrado que B de fase es igual a Z por I de fase conjugada. Y como nosotros sabemos que potencia es 3 veces B de fase por I de fase conjugada, nosotros podemos sustituir esto aquí. Eso nos quedaría 3 veces Z por la magnitud de la corriente de fase al cuadrado. Pongo esto aquí y me resulta esto. La magnitud de la corriente de fase al cuadrado es un escalar, 3 es un escalar, por lo tanto el único vector ahí es Z. Eso podría ser, esta S podría ser 3 veces la magnitud de la corriente de fase al cuadrado por Z. Y si Z lo quiero expresar como magnitud y con ángulo, entonces yo sé que la magnitud de S es 3 veces la magnitud de Z por la magnitud de la corriente de fase al cuadrado. Y que el ángulo de S debe ser igual al ángulo de la impedancia por puros vectores aquí. Pero si yo sé que S también la puedo expresar como un número en rectangular, yo sé que esta S en rectangular es igual a P más o menos JQ. Para que dos vectores sean iguales, sus componentes deben de ser iguales. Por lo tanto, de aquí me saldría que P es 3 veces R por la magnitud de la corriente de fase al cuadrado y que Q es 3 veces X por la magnitud de la corriente de fase al cuadrado. Por vectores. Entonces, de aquí me doy cuenta lo que habíamos dicho antes, que P es la energía necesaria para producir lo que yo produzca, mesas o cortar la madera de las trozas que les dije en los aserraderos, o para mover las bolsas de cemento en la cementera. Y Q, que es 3 veces X por la magnitud de la corriente de fase al cuadrado, es la energía necesaria para hacer girar los motores, solo girarlos, no para que realice trabajo. Que era
la analogía que más o menos les ponía con los carros, que ustedes si tienen el carro encendido, pero el carro no se está moviendo, el carro está encendido, está consumiendo energía, pero no está realizando ningún trabajo. Porque el trabajo del carro, ¿cuál es? Es mover a la gente con todo lo que lleve, o no lleve nada, pero tiene que haber un movimiento. Ahí se le puede conocer, por la analogía que les hago, para que lo relacionen mejor, es que se trabaja en vacío en las máquinas, en las máquinas eléctricas, uno dice que trabaja en vacío cuando el motor está encendido, pero no está haciendo ningún trabajo, solo es que está encendido. Realmente no está haciendo ningún trabajo. A eso se le llama que esté en vacío. Entonces, con el carro, ¿qué se diría? Que esté en neutral, porque ahí no está haciendo ningún trabajo. Con la máquina que esté en vacío es que esté encendida la máquina, pero no está haciendo ningún trabajo. Ya cuando realizan el trabajo, es otra cuestión. Entonces, cuando realiza el trabajo, la componente R de la carga trifásica es la que me está realizando el trabajo. Y la componente X de la carga trifásica es la que me está generando los campos necesarios para que el motor gire. El que hayan campos magnéticos ahí requiere de energía. Y esa energía va a ser Q. ¿Quién la va a producir esa Q? El X, que es la componente reactiva de la carga trifásica. Este voltaje de fase igual a Z por I de fase, yo también puedo despejar para I de fase y sustituirlo aquí. A la que me marca este cuadro. Yo sé que I de fase es igual a B de fase sobre la impedancia. Como sé que S es 3 veces B de fase por I de fase conjugado, entonces yo puedo sustituirlo ahí y sería 3 veces B de fase por B de fase conjugado sobre Z conjugado. Que otra vez me quedaría 3 veces la magnitud del voltaje de fase al cuadrado sobre el conjugado de la impedancia. Y así se van derivando cualquier cantidad de fórmulas. Ahí en la guía, todas esas fórmulas están expresadas. Yo no necesito que se aprendan cómo, pero la verdad que sería excelente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, cuando ustedes van sustituyendo, saben por qué están sustituyendo. Y como saben cómo es la conexión, entonces saben por qué está dando esta cosa y perfectamente bien se van desarrollando, se van desenvolviendo en el problema. Aquí no hay... a mí en el examen no me importa, incluso ya les dije, al examen pueden traerse cualquier cantidad de fórmulas. Les dije que sacaran una lista o si ya tenían una lista de ecuaciones que creen ustedes que es buena para llevar examen, que la publiquen en el WhatsApp para que yo la revise y saber si realmente está buena o no. Para que no vayan a meter las 10 después. Porque yo he visto unas fórmulas que demonio. No tiene nada que ver. Un montón de papadas malas ahí. Entonces más bien se pueden confundir. Entonces esto es lo que pasa en una conexión, en una carga conectada en estrella. Nosotros podemos calcular la potencia en ella de cualquiera de estas fórmulas que nosotros vimos. Hay que tener muy en cuenta, de nuevo, nunca me voy a cansar de decirlo, que cuando aplican Pitágoras a vectores, hay que tener muy en cuenta que Pitágoras solo entrega magnitudes. Magnitudes. Ahí no hay signos negativos. Pero que un vector, dependiendo de su ubicación en el cuadrante, en los cuadrantes o en el plano cartesiano,
sus componentes pueden ser negativas o positivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo que soy el que estoy trabajando, yo voy a tener que asignar signos negativos donde tengan que corresponder según el cuadrante donde está ubicado el vector. Yo se lo voy a tener que poner. La papada esa no me lo da. E incluso, y ni siquiera tengo que hablar de esto, pero les voy a hablar de esta. En el examen, pero esta vez sí pueden traer la computadora que quieran, la calculadora que quieran. Pero, por ejemplo, estas pulperas tienen esta opción. A ver, ¿dónde está esta? Ajá. A ver si logran ver. Aquí, en esta teclita, aquí dice polar y en segunda función dice rectangular. Hay unos, aquí lo que está diciendo es que ustedes pueden pasar con la calculadora números de polar a rectangular o de rectangular a polar. Incluso hay otros que lo que tienen es E a la JT. Eso también es. Busquen el modelo de su calculadora en internet y pregunten ahí cómo encontrar cómo pasar de polar a rectangular con la calculadora para que no estén trabajando de puro gusto. Esto les va a ayudar bastante a la hora del examen. Ahora, volviendo al transformador, si recuerdan cuando nosotros hablábamos de un transformador monofásico, hablábamos de la relación de vueltas para el transformador, y en el transformador decíamos que la relación de vueltas era igual a V1 sobre V2. El problema aquí es que ya no hay solo un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Ya hablamos de más. Pero no me quiero mover de aquí. Mejor lo voy a poner. A decía igual a V1 sobre V2. Era el voltaje de entrada al transformador monofásico. Entonces, como ahora hay V de línea y V de fase, hay que tener cuidado. Entonces, V1 decía, voltaje de entrada de un transformador monofásico. ¿Quién es mi transformador monofásico? Este o este. Conectados entre sí es el banco de transformador. ¿Quién es V1? El voltaje aplicado a la entrada del transformador monofásico. Está entre el neutro y la línea viva. Entonces, ¿quién es ese? V de fase. V2, lo mismo, entre una línea viva y el neutro. Entonces, es V de fase 2. Esto lo puedo poner como V de línea 1 sobre raíz de 3 sobre V de línea 2 sobre raíz de 3. Estos se van. Me queda V de línea 1 sobre V de línea 1. No importa. Entonces, la cuestión aquí es que la relación de vueltas para un transformador estrella-estrella yo lo puedo conseguir como voltaje de fase de entrada sobre voltaje de fase de salida. O voltaje de línea de entrada sobre voltaje de línea de salida. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, dividir V de fase entre V de línea. Eso no. O V de línea entre V de fase. Eso no. Tiene que ser entre voltajes de fase o voltajes de línea. Ojo con eso. Lo mismo ocurriría a, dice, igual a I2 sobre I1. Vamos otra vez. A igual a I2 sobre I1. ¿Quién era I2? La corriente que circulaba a través del devanado secundario. ¿Quién es? I2, I de fase o I de línea. No me importa porque son iguales. Yo puedo poner I de fase 2. O puedo poner I de línea 2. No me importa porque son iguales. Y lo mismo ocurre en el secundario, en el primario, perdón. Ahora, aquí podré poner yo I de fase 2 entre I de línea 1. Estoy preguntando. Aquí podré poner yo I de fase 2 sobre I de línea 1. Yo creo que sí, porque son lo mismo. ¿Cómo dice?
Yo creo que sí, porque I de fase 1 con I de línea 1 es el mismo. Correcto, mijo. Ya se va a terminar esto, recuerden, y nos vemos el lunes. Sí se puede, porque aquí no importa porque son iguales. Aquí es que no se puede. Con voltaje no se puede, con corriente sí, pero con voltaje no. Pero ahí depende de los vectores. Yo les digo que trabajar vectores es lo importantísimo aquí. Entonces, mi relación de vueltas queda definida de esta manera. Entonces,